Muy buenos días para todos, con ustedes nuevamente Álvaro de Jesús. Hoy les traigo un tema que me han preguntado varias veces a través de las redes. Me han dicho: Álvaro, ¿cuándo será que usted nos cuenta cómo fue que usted terminó fuera de la iglesia? ¿Por qué? Bueno, yo terminé fuera de la iglesia. La decisión total la tomé en el año de 1967, a la edad de 13 años. Pero eso no fue una decisión de la noche a la mañana, ¿no? Ese día amanecí y dije: yo no más. No, eso se cocinó desde antes. Es un preparado. Por eso soy un poquito reticente a quienes señalan a los que salen de la iglesia, se van para otras confesiones o otras ideologías o simplemente se convierten en ateos, con cierta dureza, ¿no? Y lo señalan y muchas veces pues los condenan. Soy un poco reticente a eso porque el nada se da porque sí. Siempre hay algún motivo, algo que jala. Y entonces acompáñenme ustedes en este recorrido para contarles hasta en esta primera parte de lo que es de ese paso mío desde mi infancia hasta la madurez, hasta los 33 años de edad, que es cuando yo regreso a la iglesia nuevamente. Hubo un espacio de 20 años, de los 13 a los 33, en que estuve por fuera de la iglesia. Ahora vamos a hablar desde los primeros años de vida hasta los 13 años, que concluyen en el año 1967, y luego continuamos hacia adelante en otro video. Por lo pronto, comencemos aquí. De manera que acompáñenme, yo soy modelo 1954, segunda serie, de la década donde salieron estos fabulosos vehículos que no se volvieron a fabricar iguales y que son unos hot rod espectaculares, y vamos hasta allá. Para ese entonces, en el año de 1960, ingresé por primera vez al colegio. Antiguamente, para ingresar al colegio no había, pues en la época que me tocó a mí no había kinder, sí, pero no había jardín, prejardín, párvulos y todo lo que hay ahora, pues que es un ordeñadero de dinero a los padres. No. A mí me presentaron para primero para kinder, pero no sé, me pasaron a primero de primaria después de un examen que me hicieron en ese colegio. Eso fue, como ya les dije, año 1960. Luego, ahí cursé primero, segundo, tercero de primaria. En tercero de primaria tuve algunas dificultades, entonces pasé de un colegio a otro y finalmente mi madre buscó la forma de que yo ingresara a un colegio de sacerdotes, un colegio pues muy elegante en ese entonces en la ciudad de Bogotá. No voy a mencionar el colegio ni nombres de nadie. Bueno, yo entré finalmente a hacer tercero de primaria a ese colegio, y eso fue hacia el año 1964, y había un sacerdote bajito, el que inclusive fue el que me recibió cuando fuimos con mi madre por primera vez. Él era el encargado de las vocaciones. Ese colegio tenía seminario menor y seminario mayor. Entonces, ¿cuáles eran las vocaciones? Las inquietudes que nosotros podíamos tener eh, pequeños en el acercamiento a la iglesia, y como teníamos clase de religión y las materias nos las dictaban sacerdotes que eran profesores. Entonces digamos, ese continuo permanecer con ellos, entonces le genera a uno inquietudes. De ahí surgen las vocaciones. Pues yo estaba en la fila de esas vocaciones. O sea, iban por nosotros al salón, nos llevaban a la clausura de los sacerdotes, que era un edificio grande que quedaba al frente del edificio Salones, y allá nos iban, digámoslo así, dando instrucción o catequizando, mostrándonos cosas de la iglesia, de las oraciones, de los libros, y un poco de la intimidad de la clausura y esto. Y el restaurante donde almorzaban los sacerdotes, a veces nos invitaban a comer con ellos. Bueno, era una forma de irlo conquistando para el servicio, para el ministerio.
A mí realmente me llamaba mucho la atención y sentía una cercanía muy grande con Dios. De manera que quería, la idea que mía era poder entrar a hacer el bachillerato en el seminario menor y luego pasar a hacer la carrera como sacerdote, porque para ese tipo de comunidad es una profesión prácticamente. Ya luego, como digamos la universidad, que eran 7 años para ordenarme como sacerdote en el seminario mayor. Luego, había la vocación, o sea, tenía todo estaba dado para que yo pudiera continuar en ese colegio. Era un colegio muy, muy, muy bueno. Habían unos sacerdotes espectaculares, pero me tocó de director de grupo un jovencito, un sacerdote jovencito, muy impetuoso. Yo no creo que fuera tampoco pues un angelito bajado del cielo, pues no. Yo no tengo conciencia de haber sido un niño, digamos, que quisiera hacer maldades. No, no, hacía picardías, me imagino yo como cualquier otro niño, pero este sacerdote me cogió entre ojos. Él era espectacular jugando fútbol, a mí me gustaba mucho verlo porque ellos jugaban con sotana, en ese entonces la sotana era hasta los pies larga. Y pateaba ese balón pues espectacular hacia arriba y era muy bueno jugando fútbol. Pero él me la siguió en el colegio y dele y dele y dele en el salón, y era conmigo y conmigo y conmigo. Entonces yo me fui retrayendo mucho, mucho, mucho hacia él y comencé a hacerle picardías. Este hombre tenía una potencia durísima en la mano. Cuando se ponía enérgico, golpeaba la mesa, que era como decir el pupitre de él, era una mesa grande. Lo golpeaba con muchísima fuerza al punto de que había rajado la tabla. Entonces, ante los continuos castigos, porque en ese entonces lo castigaban a uno, lo ponían contra la pared, le ponían libros aquí en esta parte de acá, con los brazos estirados y los pies estirados hacia atrás, y uno tenía que aguantar, o le ponían un gorro de burro y lo sentaban en una esquina del salón, y entonces se convirtió uno en la burla de los compañeros, o la regla, que eran los reglazos en la mano. Ese era el estilo de esa época. No vamos aquí a entrar en cuestiones de que si legal era eso o no era legal. De todas maneras, esa era la forma como le educaban a uno antes. Entonces yo comencé a ingeniarme una serie de picardías, pues. Habían en el pupitre del curita, habían dos huecos donde cabían los tinteros, porque en ese entonces le enseñaban a uno caligrafía y había que escribir con pluma, tinta y pluma. Entonces, cuando él se enojaba mucho, golpeaba durísimo el pupitre de él y metía los dos dedos dentro de los huequitos esos y se paraba a dar su sermón. A mí un día se me ocurrió y le puse una tachuela en cada huequito. Yo esas picardías las hacía en silencio, yo no le contaba a nadie para que nadie tuviera como, pues, ni tuviera que mentir ni tuviera que acusarme, más que todo acusarme, más que mentir. Pero le fui cogiendo inquina al sacerdote en la medida en que iba pasando el tiempo por su actitud conmigo. Entonces, otra cosa que hacía era yo en octubre recogía los cucarrones, que era la época de los cucarrones que salían en los campos en las canchas de fútbol y en todos los campos del colegio. Los recogía en una bolsa y llegaba al salón, sacaba de la papelera todo el cúmulo de papeles que había, los metía ahí, dejaba la bolsa entreabierta y echaba los papeles encima. Luego en clase comenzaban a volar, a salir, entonces, bueno, picardías de ese estilo. Entonces, hasta que en el año 1965 ya era inaguantable, porque en el año 64 yo lo terminé perdiendo, aplazando 2 materias. Entonces, pues claro, a mí me tocó estudiar diciembre y enero, el tiempo de las vacaciones, para presentar el examen a final de enero, para no perder cuarto de primaria y pasar a quinto. Cuando yo llego al colegio a presentar el examen de las 2 materias,
me toca con ese sacerdote. Entonces él me llevó para un salón, estábamos él y yo, nadie más. Y se sentó frente a mí, tomó una hoja, pues este tiempo los exámenes eran unas hojas todas largas, algunos se acordarán de esas hojas que eran en papel cuadriculado. Y lo primero que me dijo antes de comenzar a redactar las preguntas que iba a hacer él sobre los temas que yo tenía que desarrollar, lo primero que dijo es: aquí me las vas a pagar todas juntas. Y todas juntas era que, todas juntas, o sea que el examen que me iba a hacer me iba a rajar a como diera lugar. Resulta que yo había estudiado. Entonces pasé, las dos materias las pasé bien, o sea, las pasé sobradamente bien, de manera que no había forma de que el margen fuera apretado para reajustarlo, digamos, en este caso. Entonces, pasé a quinto primaria, comencé quinto primaria en el año 65 y él me pidió para el salón de él nuevamente. Y ahí sí fue la guerra total. Eso era un rifirrafe entre él y yo. Este tenía un tino muy especial con la tiza. Cuando alguien estaba distraído en ese entonces, los muchachos de hoy, generaciones de para acá no recuerdan, porque los pupitres de ahora son integrales. En ese entonces uno se sentaba en un pupitre, habían unos dobles y habían otros independientes, pero la tapa donde uno guardaba los libros, el maletín y los libros, era de levantar. Levantaba uno la tapa, bajaba la tapa y levemente inclinada la tapa y estaba pues el lugar para colocar la tinta, los lápices, toda esta cosa, pero uno trabajaba desde un asiento en madera y un escritorio con tapa de levantar y gaveta. Entonces cuando alguien estaba distraído en clase, este sacerdote él tomaba una tiza y la lanzaba con una puntería, no fallaba. Como yo sabía que él tenía esa puntería y era capaz de hacer eso, entonces un día dije yo, pero a ver, entonces me hice el distraído, ¿no? El que estaba conversando con el compañero de al lado, como si estuviera mirando más bien al compañero de al lado que estaba haciendo, y por aquí estaba mirando al cura. Entonces cuando el cura lanza la tiza, levanté la tapa del pupitre. Obviamente la tiza rebotó en la tapa del pupitre y todos los compañeros soltaron una carcajada. Cuando bajé la tapa del pupitre me llegó el borrador. ¡Plan! Y no eran los borradores de hoy, ¿no? El borrador. Entonces yo me levanté furioso y se me vino ese hombre enérgico a cogerme, a zarandearme de la camisa, y yo me levanté furioso y le dije dos palabras que fueron suficientes para que me expulsaran del colegio. De ahí hasta la rectoría salí colgado de la oreja. La rectoría quedaba en el edificio de al frente y me sentaron allá afuera, en la antesala de la rectoría, porque ni siquiera el rector me dijo nada, ni nadie habló conmigo, hasta ahí, solamente eso, me sentaron ahí hasta que llegaron mis papás por la tarde a recogerme y salí expulsado del colegio. Esa fue, digamos, lo que catapultó que 2 años después terminara en el año 67, cuando cumplí los 13 años después de hacer la primera comunión, porque la primera comunión yo ya la hice ya mayorcito, yo tomara la decisión de decir: yo no quiero saber nada más de la iglesia, ni quiero saber de los curas, ni quiero saber de nada. Y obviamente cuando uno se retira de esa manera tan radical de todo, un anarquismo, yo no digo que me fui a ninguna ideología, entonces termina uno convirtiéndose en un anarcorreligioso, digámoslo así. Es más bien que ateo, porque realmente en el fondo, escarbando muy bien la vida mía y reflexionando, yo nunca fui ateo como tal, porque es que yo llegué a la conclusión de que el ateísmo es una doctrina.
la doctrina de los que no creen en Dios. Ellos creen que no creen, entonces ya no es no creer. Yo sencillamente decía, Dios no existe, Dios es un falso problema, el hombre pone a Dios hasta donde le alcanza el lente para ver, ahí ve. Pero tan pronto él llega al límite del alcance del lente, de ahí para adelante pone a Dios. O sea, Dios está en la ignorancia del hombre, es una creación de la ignorancia del hombre, y esa era parte de las muchas teorías que yo tenía como increyente, como anarco, era religioso, más que como ateo. Por eso nunca me uní ni a grupos de ateísmo, ni me uní jamás a grupos de otro tipo de ideologías, aunque leí Hermann Hesse y Mi lucha de Hitler y Nietzsche, y, bueno, y los años 70, pues. Pero de esto hablamos en otro video para que ustedes sepan qué pasó de ahí para allá. El caso fue que en el año 67, a los 13 años de edad, dije yo no quiero saber nada más de la iglesia. Bueno, entonces si ustedes quieren saber qué sigue de aquí para adelante, entonces en esos 20 años, ¿no?, que hay, digamos, de abismo entre el momento en que me fui de la iglesia y el momento en que regresé nuevamente, entonces será en otro video al que los invitaré desde luego para que lo sigan. Entre tanto, suscríbanse a mi canal, no se olviden, y muchísimas gracias por ponerme atención y por el tiempo que le han dedicado a estas palabras. Muchas gracias.